Bueno, ya faltan 20 minutos para que sean las 3 de la tarde, 20 minutos para charlar sobre los pros y contras del aumento al salario mínimo. Lo hemos platicado, hemos tocado el punto durante la semana, hemos platicado también con especialistas como otros dos especialistas que tendremos hoy aquí en esta mesa de trabajo. Es el maestro Eduardo López Chávez, consultor, conferencista, catedrático en economía, y también el contador público Rolando Silva Briceño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. Ambos invitados los tenemos, por supuesto, a través de la virtualidad, y agradecemos mucho estén con nosotros. Antes de entrar con ellos, vamos a escuchar, ¿no?, cuando el presidente López Obrador pues hizo este anuncio del aumento en un 20% al salario mínimo. A partir del 1 de enero, el salario mínimo va a ser de 249 pesos diarios, 7,508 pesos mensuales. Y esto es todavía más satisfactorio si se toma en cuenta que en la zona libre de la frontera norte el salario pasa de 88 pesos en 2018 a 375 pesos diarios a partir del día 1 de enero. Oliva Noticias. Se dice, y se ha estado comentando a raíz de esta charla sobre el aumento al salario mínimo en un 20% para el siguiente año, que había una deuda histórica con el tema del salario mínimo, tomando o diciendo de manera cotidiana que era muy mínimo antes, ¿no?, en el 2018, y con este gobierno pues ha ganado cierto terreno. Vamos a platicar un poco sobre esto. Maestro Eduardo López, le saludo con gusto, le mando un abrazo. ¿Qué tan cierto es esto que se comenta, ¿no?, esta deuda histórica con el salario mínimo, y que en esta administración, bueno, pues se ha visto incrementado de manera considerable? ¿Qué tan cierto es esto, maestro? Hola, Alex, muy buenas tardes a ti, Rolando, buenas tardes, y a todo el auditorio. Pues mira, efectivamente, hay algo de cierto en lo que se menciona por parte del presidente, en el hecho de que había una deuda histórica con el salario mínimo. Era una situación que desde hace mucho tiempo se venía planteando la posibilidad de aumentarlo, pero había ciertas situaciones que desincentivaban pues el hecho de que se hiciera. Una de ellas era justamente lo relacionado con la inflación. En la medida en la que tú aumentas el salario, hay más disponibilidad de dinero para las personas, y obviamente eso hace que aumente el consumo. Y sin embargo, en esta administración, hay que reconocerlo, se decidió empezar con esos aumentos desde el año 2018 a la fecha. O sea, si analizamos cuánto llevamos de aumento a la fecha, estamos hablando más o menos del 110% de 2018 hacia acá de aumento. Y pues si lo vemos desde la perspectiva de la justicia social, creo que efectivamente se ha hecho un avance en esta administración, que no significa, ojo, que sean aumentos que puedan ser sostenibles a lo largo del tiempo. Uh-huh. Contador Rolando Silva, ¿qué piensa? Buenas tardes. Sí, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Alejandro, Eduardo, quienes nos hacen el favor de escucharnos, de vernos. No podríamos no estar en contra con un tema de justicia social si vemos con un poco de objetividad el monto del que veníamos. Digo, claramente era un indicador estéril, ¿no?, que no representaba una remuneración, no cumplía, ¿no?, con su objetivo constitucional de satisfacer necesidades mínimas, y lejos de eso, pues era un factor que se utilizaba para otro tipo de ocasiones. Después del 2006, cosa que se ve bien, ¿no?, al menos de lejos, donde se desindexa, pues se permite, ¿no?, o al menos se mitiga de alguna forma el efecto que tiene un crecimiento. No podría ser diferente, no se puede estar en contra, pero igual que todos los movimientos, pues va a tener cosas a favor y va a tener cosas en contra. Trae una implicación, un encarecimiento, por supuesto, en los costos de la nómina. Eso es inevitable, es una consecuencia aritmética. Y en México, la iniciativa privada genera empleos
exclusivamente por la expectativa de obtener una utilidad, no hay otro motivo. Se contratan personas para obtener una ganancia cuando el costo de contratar personas encarece, se tiene que replantear. Y en este replanteamiento, bueno, pues podríamos llegar a una decisión en donde no es rentable tener una nómina y en términos muy concretos, cuando el costo de pagarle a un trabajador se encarece, hay la posibilidad de estar desmotivando la generación de empleos. Y en este tema, ¿no? De pues, toda esta reestructuración geográfica del nearshoring, probablemente podríamos estar, ¿no?, sumando los pocos pesos que harían la diferencia entre nosotros y un país con el que estaríamos compitiendo para la captación de empleos. Tiene que ser, hay aspectos que son favorables, ¿no? Si hay más dinero circulando en la economía, pues obviamente hay más demanda, ¿no? Hay más demanda, se le da circulación y esto debería generar un círculo virtuoso. No es poco dinero, no es poco dinero. Originalmente se hablaba de un 12.5, ¿no? El sector patronal proponía una cantidad no baja, ¿no? Un 12.5 del salario mínimo sería también histórico, sí. Pero al final parece que nos gustan un poco más los números cerrados, ¿no? Y que aún pensamos que hay gran diferencia entre 9.99 y 10, ¿no? 10 es mucho más que 9.99 en un tema de percepción. Y me parece que una percepción, más bien un tema de percepción, pudo haber sido un motivante para llegar a este número alto. Muy bien, a favor, estamos cerca, ¿no?, ya de los objetivos en el resto del país de alcanzar esto que ahora se llama la línea del bienestar, ¿no?, que era la línea de pobreza extrema. Reitero, no se puede estar en contra, pero habrá que ser cuidadosos, coincido con Eduardo, de los efectos que esto puede tener. Se aplaude el esfuerzo, se aplaude la disposición del sector patronal. No podría haber una oposición para algo tan benéfico del sector obrero, pero gratis no va a ser, ¿no? Gratis, ¿sí? no va a ser. Hay varios rubros en donde va a haber una complicación en cuanto a la supervivencia o la obtención de una utilidad. Sí, justamente eso, Rolando, porque, un tema de justicia social, como bien apuntas, es plausible, ¿no? Pero platicábamos durante la semana con la investigadora del IMCO, ya nos fuimos a profundidad sobre los pros y contras, ¿no?, del incremento al salario mínimo, ya es Natalia Hernández. Nos decía, rescatamos un par de aspectos de lo mucho que charlamos, pero nos hablaba de que justamente este nuevo incremento al salario mínimo, que es el 6º incremento consecutivo de manera anual, consideraba que es una medida pertinente. Escuchemos lo que dijo, pero después también lo que ella apunta al respecto. Pues mira, considerando, digamos, el contexto que teníamos de años atrás, donde prácticamente el salario mínimo llevaba años sin tener cambios importantes y con pérdidas constantes en su poder adquisitivo, podemos decir, digamos, que esta política de la actual administración ha sido pertinente en fijarse ese objetivo de recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, sobre todo con menores ingresos, ¿no? Recordemos que allá por 2018 el nivel del salario mínimo, que era por ahí de 88 pesos diarios, no alcanzaba ni para cubrir el costo de una canasta básica de bienes alimentarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el salario mínimo básicamente era sinónimo de pobreza laboral, ¿no? Oliva Noticias. Sinónimo de pobreza laboral. Y también nos decía la investigadora que la idea, por supuesto, es que el salario mínimo duplique el costo de una canasta básica. Sin embargo, también nos apuntaba que cada vez más, porque hablaba con ella sobre qué tan preparada estaba la economía mexicana para este tipo de circunstancia, y me decía que cada vez se reduce el margen para nuevos incrementos en los próximos años, sobre todo porque este fue de 20%. A ver, escuchen. Todavía nos falta un poquito, ver un poco más de incremento en el salario mínimo, digamos, todavía hay espacio, y sabemos que está a la disposición de asumir esos incrementos durante los próximos años, pero también es cierto que cada vez se reduce más el margen para poder implementar incrementos de doble dígito, ¿no? Quizás lo que estemos viendo y lo que deberíamos quizás estar viendo para los próximos años sean incrementos más moderados, que por supuesto tienen el límite mínimo de la inflación, es decir, el incremento del salario mínimo por lo menos debe crecer lo mismo que la inflación, pero ya quizás no estaríamos viendo aumentos tan ambiciosos de doble dígito para los años próximos. Oliva Noticias. Ahí están otros puntos. Eduardo López, ¿qué piensas de ello?
Híjole, mira, coincido totalmente en el hecho de que la próxima administración, digamos, a partir de la siguiente administración, van a tener menos margen de maniobra. Esa es una realidad porque hay que considerar algo. El mismo instituto sacó recientemente algunas cifras interesantes. Según ellos, son 8.9 millones de personas las que se van a beneficiar de este incremento. Pero ojo, el IMSS registra, y también con datos del INCO, registra que solamente hay 119,000 personas en el país que ganan el salario mínimo. Todos los demás están entre el salario mínimo de 2023 y el que se plantea para 2024. ¿Qué significa esto? Significa que el incremento que vas a dar, y también por eso no ha tenido un efecto tan directo en niveles inflacionarios como se esperaba, porque en realidad quien se está beneficiando más son muy pocas personas. Es decir, la persona que gana el salario mínimo es la única persona que a partir del 1 de enero va a haber una modificación en su sueldo. Quien gana ya más de un salario mínimo no va a haber realmente una modificación real, a menos de que estemos hablando de las microempresas. Ellos van a sentir un impacto que va más o menos del 10.3%. Si lo consideramos con respecto a las grandes empresas solamente van a tener un impacto de 0.3, 0.6%. Es decir, casi nada van a sentir ellos. Las microempresas, que dicho sea de paso, son las que generan la mayor cantidad de impuestos de trabajo en el país, son las que más lo van a resentir. ¿Y qué significa entonces? Como decía Rolando, se empieza a desincentivar la creación de nuevas plazas de trabajo y a futuro lo que va a provocar también es que los incrementos que se puedan generar sean cada vez menores. Vamos a llegar a un punto en donde el incremento posible para evitar realmente impactos inflacionarios y para evitar realmente un impacto a la estructura de costos de las empresas tenga que ser del orden únicamente de la inflación. Ahora, habrá que ver cómo estamos en cuanto al dígito de inflación en ese momento para poder decir si el incremento va a ser de un dígito o de 2 dígitos. Considerando la estructura de la política monetaria que hoy existe y que el Banco de México se ha enfocado a mantenerse cerca de su meta, pues yo dudo mucho que la siguiente administración y posteriores puedan tener incrementos de 2 dígitos. Ya vamos a empezar a ver incrementos únicamente de un dígito, como bien lo señala el INCO. Es interesante, Eduardo, lo que comentas, porque incluso durante la semana también charlamos con Diego García, que es integrante de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo. Y nos habla justamente de esto que comentas, de que el aumento al salario mínimo puede ser positivo, pero habría que tener una atención especial sobre lo que dices, sobre las pequeñas y microempresas. A ver, escuchemos. Entonces, si vemos que la mayoría del empleo formal es dado por micros y pequeños empresarios, pues también tenemos que ver por qué esas fuentes de empleo sigan existiendo, en el sentido de que si les complicamos la maquinaria de obligaciones, pues lo más probable es que, ese es un fenómeno social, no es que sea correcto, sí, pero si continúa de esa forma pudieran abrazar la informalidad. Oliva Noticias. ¿Cómo ves, Rolando? Justamente parte de lo que estábamos comentando, ¿no? El tema de las empresas, las micro lo van a sentir más, como ya nos adelantaba Eduardo. Y fíjate que yo no sé hasta qué punto en realidad, porque esto es un asunto que es entre patrones, gobierno y demás. No sé qué tanta resistencia habrán puesto los empresarios. Es un incremento elevado, Rolando. Sí, mira, no sé por qué se me viene a la mente la disminución de la jornada laboral. Sí. Se me ocurre, ¿no? Si siendo muy paranoico, que podría tener algo que ver, y pues, ¿no? Si había de 2 sopas, pues escogiste la menos mala. Yo querría señalar que adicional al ingreso del trabajador, con el que, reitero, no podemos estar peleados, hay efectos colaterales. El patrón tiene la obligación, hablando de absorber el costo de la cuota social por completo. No hay una retención para el caso del salario mínimo, y lo que sucede es que justo quien estaba entre el salario mínimo de 2023 y el de 2024, pues sí va a tener un beneficio porque va a tener una retención menor, pero esto es un incremento adicional en el costo del patrón.
Aquí hay un tema y digo, finalmente, si bien no tenemos nuevos impuestos o tasas que se incrementan, sí se está afectando lo que es el gasto fiscal, deducciones y exenciones. De una manera que yo no comparto, se han estado limitando las exenciones y las deducciones utilizando la UMA, cuando me parece que tienen toda la naturaleza del salario mínimo y debería de ir creciendo de esta misma forma. Sí. Entonces llego al absurdo en donde las exenciones del salario mínimo van a dejar de aplicar incluso para quienes ganan el salario mínimo con las prestaciones mínimas. Esto de la mano con que no tenemos una actualización ni ninguna intención de actualizar un subsidio al empleo. Al final del día, si bien no hay una reforma fiscal visible, tangible, hay un encarecimiento notorio en esos temas y todos recargados en la pequeña empresa. En México tenemos registrados en el Seguro Social casi 1.1 millones de patrones, 1.070.000. De este millón, el 90% tienen, más del 90% tienen menos de 10 trabajadores. Probablemente las grandes compañías puedan repercutir este incremento de sus costos en los precios. No vas y regateas en un gran almacén. El pequeño empresario no puede hacer esto simplemente porque la ley de la oferta y la demanda, tú vas y compras y en un lugar está 2 pesos más caro, pues te sigues, caminas una cuadra más y lo compras, y aquí es donde disminuye el margen, y esto, ¿no?, pensándolo en gran escala, pues está desmotivando no solo la generación de empleos, sino fuentes de ingresos de quien, lejos de ser un empresario, se autoemplea, está disminuyendo el margen. Podríamos llegar al momento en el que no sea rentable tener un trabajador con un margen bajo. Parecería que se lee, ¿no?, desde quien toma decisiones como sinónimos empleador o patrón y millonario, ¿no?, portentado, y estamos lejos de eso. La mayor parte de las compañías en México no se generan con un fondo de inversiones, ¿no?, en el mejor caso con el ahorro, pero la mayoría es con la indemnización de haber sido despedidos y la imposibilidad de haber sido recontratados, y en consecuencia son empresas, y permítanme, son empresas bebés que son muy frágiles y que no están creciendo, no estamos generando ese crecimiento. Más de 1 millón de patrones debería ser un número fabuloso con la proporción de habitantes que tenemos, pero no crece. Seguimos teniendo muchas empresas, muchos patrones muy pequeños, y por supuesto que un encarecimiento abona, ¿no?, abona a este efecto. Hay varios efectos fiscales, tengo ahí impuestos estatales, tengo temas de seguridad social, lo que le pago al INF, lo que le pago al Infonavit. Ahora vamos a estar en algún momento en donde, a pesar de que no hay una exención para el salario mínimo específica, sí está la prohibición para hacer una retención. Entonces vamos a tener un efecto también en ese sentido. Traemos una prima de antigüedad que está topada a 2 salarios mínimos. Bueno, cuando tengamos que liquidar este pasivo laboral, vamos a estar hablando de una cantidad 20% más. Entonces, contraeré una deuda el 1 de enero del 2024 con la que pues no tenía prevista, y cuando tenga que indemnizar, que pagar, incluso que liquidar a mis trabajadores, pues bueno, va a ser por una cantidad mayor. Yo no, reitero, no podría estar en contra de este beneficio, pero me parece que debería de venir acompañado de programas de incentivos, de beneficios fiscales, de un fomento de la economía, de mayor incluso facilidades administrativas, y que entonces creo que podría funcionar de una mejor manera. No regateo el monto, pero me parece que tendríamos que entender que el primer derecho de los trabajadores es a tener trabajo, y que podríamos llegar a tener indicadores envidiables y leyes hermosas de aplicación nula. Sí, es muy interesante porque, en efecto, tal como lo dices, Rolando, no estamos en contra de esto para nada, pero sí hay un montón de cosas, ¿no?, debajo que tenemos que ir sacando. Y, por ejemplo, ahorita Eduardo, Rolando, se nos fueron en los 20 minutos en 2-3 temitas, ¿no?, en algo que podríamos seguir platicando. Yo les quiero comprometer, ojalá nos tomen una invitación posterior para seguir platicando de esto. Fueron 2 cositas, 3 las que tocamos, pero les quiero agradecer tanto a Eduardo López Chávez. Eduardo, gracias por tu participación. Al contrario, muchas gracias a ti, Alex, Rolando, y a todo el público. Gracias a Eduardo y Rolando Silva también, gracias. Un abrazo fuerte, gracias. Están muy gentiles ambos invitados en tomarnos la colaboración para esta mesa de trabajo.
Insisto, por supuesto que podríamos tocar todavía más temas, pero bueno, avanzamos en algunos de ellos, derivado del incremento al salario para el primer día del siguiente año. La Secretaría de Protección Civil, a través de su titular Guadalupe Osorno, informó que se activó la alerta temprana por el norte fuerte que se espera para el domingo en Veracruz. Entonces, alerta temprana por fuerte norte que se espera para este domingo en Veracruz. Entraría por Tuxpan cerca de las 4 de la mañana. A las 7 alcanzaría al puerto de Veracruz y a las 10 a Coatzacoalcos. Entonces pide Secretaría de Protección Civil a la población mantenerse pendientes, revisar las estructuras, sus láminas, lonas, verificar árboles y demás. Alerta temprana por norte fuerte, entonces, que se espera este domingo en esta zona de Tuxpan, puerto de Veracruz y Coatzacoalcos. Bueno, pues nos vamos. Federico Ríos, gracias en los controles. Karina Arriaga en los contenidos, gracias. Emanuel Romero, Ángel Ruiz en producción, gracias. Buenas tardes, provecho. Oliva Noticias.